Buenos días, estamos prontos a comenzar la actividad. Les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos móviles. Les damos la bienvenida al Taller Internacional de Innovaciones Democráticas en Gobiernos Locales. Mi nombre es Felipe Paredes, soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y estaré moderando esta actividad. Permítanme contarles que esta es una iniciativa desarrollada en conjunto con la ilustre Municipalidad de Valdivia y la Universidad Austral de Chile, y que se enmarca en el contexto de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación, que está anclado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y que cuenta con la colaboración de Dublin City University, representada acá por la doctora Jane Sweeter. Además, en este proyecto hemos contado con la generosa colaboración de la Embajada de Irlanda, representada acá por el honorable embajador, el señor Paul Gleeson. Este proyecto tiene como objetivo reflexionar y mirar qué es lo que se ha hecho en otros lugares para enfrentar la crisis de la democracia. Todos y todas ustedes han vivido en los últimos 2 años las manifestaciones locales de cómo nuestro sistema democrático se ha puesto en cuestión y cómo a partir de esa crisis hemos buscado respuestas. El proyecto lo que intenta hacer es mirar experiencias comparadas, principalmente un tipo de iniciativa de innovación democrática desarrollada en Irlanda denominado asambleas ciudadanas, y lo que buscamos entonces hoy en día es compartir esas experiencias. Contamos con 3 destacados expertos para poder que ustedes conozcan esas iniciativas y poder conversar al alero de esos desarrollos. Hoy nos acompaña de manera telemática y presencial el embajador de Irlanda en Chile, el señor Paul Gleeson, nuestra alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Valdivia, doña Carla Adman Fechi, quien se sumará en unos minutos a la actividad, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, la doctora Daniela Acatino Scagliotti, profesionales del municipio, del gobierno regional. Nos acompaña el señor Seremi de Gobierno de la región de Los Ríos, don Víctor Godoy, y diversas dirigencias provenientes de sectores de diversidades, mujeres, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, entre otras. Para iniciar, entonces, me gustaría dejarles con el embajador de Irlanda en Chile, el honorable embajador Paul Gleeson, para que nos acompañe con unas palabras de bienvenida. Señor embajador, por favor. Embajador, perdón, hay algo que es con el audio y me dicen que si puede cambiar a canal español para que pueda escucharse. ¿Puede escucharme ahora? Ahora sí, perfectamente. Ok. Disculpas. No, estoy encantado de formar parte de este evento y de unirme a la alcaldesa Carla Antman y a la decana Daniela Acatino para dar la bienvenida a todos y todas. Quiero felicitar también a Alberto Codú, Tomás González y Felipe Paredes, 3 héroes de la lucha por una democracia más deliberativa, por todo el trabajo que han realizado en este programa. Han sido unos años fascinantes para ser diplomático en Chile. He dicho muchas veces que toda la gente que me aconsejó cuando llegué aquí antes del estallido y antes de la pandemia, que Chile es muy tranquilo, bueno, subestimaron lo interesante que sería. Sigo pensando, un éxito político notable, canalizar la rabia y la energía
de octubre y noviembre de 2019 en un proceso democrático centrado en la reforma constitucional. Y aunque ese primer intento de reforma no produjo un resultado satisfactorio o suficiente para la mayoría de los chilenos, hay tantas lecciones útiles que tomar de lo que sucedió para Chile, para Irlanda, para los gobiernos locales, para los amigos de este país en todo el mundo. Y también hay experiencias interesantes de otros países, como demuestra el evento de hoy. De hecho, me llama la atención que algunas de las cuestiones de las que hablábamos al principio del proceso constitucional chileno, como se puede involucrar a los ciudadanos corrientes, cómo se puede integrar el testimonio o el consejo de los expertos con la representación democrática, cómo se puede fomentar un buen ambiente entre personas de diferentes orígenes, reunidas en una asamblea o convención u otro foro. Sean tan relevantes ahora esas preguntas, o incluso más que hace 2 años. Al menos ahora nos damos cuenta de su importancia, por fin. Y aunque nuestras experiencias en Irlanda con nuestra convención constitucional y las asambleas ciudadanas no son en absoluto un paralelismo perfecto con lo que está ocurriendo aquí en Chile, sí que proporcionan algunas orientaciones y conocimientos sobre cómo se puede fomentar un entorno que conduzca a mejores resultados. Y realmente tienen ustedes a las mejores personas hoy en día para ofrecer una visión y orientación sobre las innovaciones democráticas en el gobierno local. Hoy tenemos Art O'Leary con nosotros de Irlanda, incluso antes de que Art se convirtiera en secretario de nuestra convención constitucional entre 2012 y 2014, contaba con casi 2 décadas de experiencia como funcionario de alto nivel, trabajando en nuestro sistema político y, por supuesto, pasaría a servir como secretario general de nuestro presidente antes de asumir sus nuevas funciones de liderazgo con nuestras asambleas ciudadanas y comisión electoral. Jane Souter ha trabajado estrechamente tanto con nuestra convención constitucional como con las asambleas ciudadanas. Es una de las principales expertas de toda Europa en cuestiones de democracia deliberativa y ha recibido la medalla Brown Democracy en 2019. Y también tengo muchas ganas de escuchar a Philip Lindsay, aunque todavía no he resuelto si podré reclamarlo como irlandés. Estoy trabajando en ella todavía. Espero que todo el mundo disfrute del evento y estoy seguro de que las contribuciones les harán reflexionar. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus palabras de bienvenida. Me gustaría ahora dejarles con quien hace de dueña de casa en el día de hoy. Esta es una actividad que no habríamos podido llevar a cabo sin la colaboración de la ilustre Municipalidad de Valdivia y por lo tanto me gustaría invitar también a dar unas palabras de bienvenida a la alcaldesa, doña Carla Adman Fechi. Bueno, saludar a todos y todas, en primer lugar al embajador Paul Gleason, que nos acompaña, que impulsa y apoya esta iniciativa y que también nos entrega palabras que nos permiten mirarnos no solamente desde Chile, desde Valdivia para Valdivia, sino que desde el mundo. Y yo creo que eso es algo que aporta muchísimo. Agradecer a los profesionales, académicos que nos acompañan, a la Universidad Austral de Chile, no solo por esta iniciativa, sino por vernos como aliados estratégicos
estratégicos, así que decana, muchas gracias por esto y a todo el equipo gestor, Seremi también que está presente, Víctor Godoy, que es un aliado estratégico fundamental en lo que dice relación con el fortalecimiento de las organizaciones sociales territoriales. Veo concejal, no lo había visto, concejal Cristóbal Rosas que está ahí también acompañándonos, qué bueno la presencia también del Consejo Municipal y por sobre todo de los dirigentes y dirigentes. Acá está presente integrantes del COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil, están dirigentes vecinales, presidentes, presidentas, tesoreras, secretarias de juntas de vecinos, la Unión Comunal, está también el Consejo Consultivo de la Niñez, ¿niñez y juventud o solo niñez? Niñas, niñas y adolescentes, bienvenidas también, y funcionarios y funcionarias municipales, encargados ahí del DAEM, del área de participación, nuestros encargados territoriales, gestores también de organizaciones comunitarias, bueno, y a todos y todas, y quería mencionarlos porque creo que es muy relevante la presencia y la composición de quienes hoy día están acá para aprender, para reflexionar, para discutir y por sobre todas las cosas que es una de nuestras expectativas para trazar caminos. Hay muchas diferencias, ¿no?, de visiones, del tipo de sociedad que queremos construir, pero yo creo que para ponerle relevancia a la democracia hay una gran división entre quienes pueden pensar que las sociedades se construyen solo en base a intereses individuales y soluciones individuales a los problemas, y quienes creemos, que estoy convencida que somos la gran mayoría, que las soluciones son colectivas. Y dentro de las soluciones colectivas, las preguntas son, bueno, ¿cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son los caminos? Y ahí hay que buscar instrumentos, mecanismos para ir respondiendo a aquello. Desde el municipio de Valdivia hemos buscado ir permanentemente empujando, innovando, articulando acciones nuevas de gestión democrática. Estamos en un país en donde por mucho tiempo creímos que la democracia era solo votar cada cierta cantidad de tiempo por la elección de autoridades, ¿no? Y después le delegamos el poder a las autoridades para que durante ese periodo definan por nosotros, ¿no?, porque les hemos entregado esa soberanía y ese poder. Y sin duda, ¿no?, las elecciones de los representantes es muy relevante, pero la democracia es mucho más que eso. Y la democracia implica participación también directa e incidente en otros temas que son relevantes, como por ejemplo los presupuestarios. Este año incorporamos un elemento nuevo al municipio de Valdivia y a la gestión del presupuesto que implicó que cada uno de ustedes pudiera votar qué proyectos priorizamos. Porque uno de los grandes y de las grandes problemáticas de los sistemas políticos y de la democracia es la priorización. Porque recursos no hay para todo. Y necesidades son muchas. Y la gran pregunta que permanentemente las autoridades nos hacemos es ¿qué priorizamos con los pocos recursos existentes? Y esa respuesta a mí me gustaría que en Valdivia cada vez más la podamos responder entre más personas. Y ya no solamente desde alcaldía, ya no solamente desde los equipos directivos, sino con la ciudadanía. Y ahí hay que buscar mecanismos, tenemos las consultas ciudadanas, tenemos los presupuestos participativos, existen mecanismos innovadores en otros lugares del mundo que vamos a poder conocer hoy día y que yo espero que los cautiven y que nos den ideas para ir también innovando, y decirles que desde el municipio de Valdivia existe la ordenanza de participación. Es una ordenanza que queremos ir mejorando, a la que le queremos incorporar nuevos elementos, y el llamado también a la ciudadanía valdiviana es que nos ayuden a hacerlo, que nos propongan ideas, que nos digan en qué más se puede y se quiere participar. Hay preguntas importantes sobre el horizonte de nuestro territorio que creo que la tenemos que resolver entre todos y todas. Hay instrumentos de participación y planificación que están aconteciendo y que los van a convocar a ustedes, el plan regulador, el plan de desarrollo comunal. Tenemos que ir resolviendo también diversas ordenanzas, y todas esas, vuelvo a insistir, lo queremos hacer en conjunto con ustedes y con mecanismos participativos. Me encanta, y con esto quiero terminar, que podamos tener una visión también desde otras latitudes del mundo. A veces uno cree que solo acá hemos vivido ciertas cosas. Créanme que en estos últimos años hay decenas de países en el mundo que han tenido estallidos sociales como el nuestro. No es una realidad particular. Es que en el mundo entero parece que tenemos problemas de cómo resolver los conflictos sociales existentes. Y cuando no hay mecanismos democráticos para resolverlo, lamentablemente, y no en Chile solamente, sino que a nivel mundial, las expresiones terminan siendo violentas.
Y si queremos menos violencia es que necesitamos más democracia. Y esa es la invitación que también queremos hacerle y que yo sé que nos va a nutrir mucho esta jornada. Así que muchas gracias. Espero que aprendamos muchísimo. Yo no me voy a poder quedar a la jornada, me encantaría de verdad hacerlo, así que le pido a todos y todas que tomen harto apunte y que nos puedan después transmitir a mí particularmente y a nuestros equipos, bueno, qué es lo que aprendemos y qué es lo que tenemos que hacer. Estamos a disposición y ante el mandato ciudadano para seguir implementando más y mejor democracia para nuestro territorio. Así que muchas gracias de nuevo y que sea una buenísima jornada. Muchas gracias, alcaldesa, por su permanente disposición a involucrarse en proyectos que buscan aumentar la participación ciudadana, en incrementarla, en poner a disposición también la municipalidad para este tipo de proyectos. Me gustaría ahora también invitar a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doña Daniela Catino Scagliotti, para que también comparta con ustedes un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, un muy cordial saludo a todas, a todas, es un gusto unirme también a esta bienvenida con la alcaldesa, con el embajador, con el Seremi de Gobierno, a que también saludo, con los distinguidos, las distinguidas profesoras invitadas, con todos los actores, las actrices sociales, civiles, políticas que están aquí presentes. La verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de que esta participación en este taller sea, les voy a confesar, mi primera actividad oficial como decana. Estoy recién asumiendo hoy día el cargo de decana y realmente es un motivo de satisfacción que sea este tipo de actividad el que me vea estrenándome. Y lo es porque creo que expresa muy bien la vocación pública de la que pretende caracterizar a la Universidad Austral y en particular a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es a través de los profesores Felipe Paredes y Alberto Codú, una de las impulsoras de este proyecto. Esta voluntad, ¿no?, de la facultad de ser un puente, y nunca mejor la imagen que aquí en Valdivia, una ciudad de muchos ríos que espero puedan conocer también los invitados virtuales en alguna oportunidad, un puente entre el saber y la acción colectiva orientada precisamente a la promoción, al logro de bienes públicos, y qué bien puede ser más importante, como decía nuestra alcaldesa recién, que la promoción de la democracia. Creo en este sentido que el proyecto que impulsa o que ejecuta este taller constituye un extraordinario ejemplo de, ¿no es cierto?, el esfuerzo por identificar un problema que exija pensar y poner en común experiencias comparadas y poner luego ese saber, esos conocimientos a disposición de quienes en el espacio de la sociedad civil y en el espacio del Estado pueden entonces a partir de eso impulsar transformaciones, impulsar cambios. Y pocos temas, seguramente, como ya advertían quienes me precedieron, son más urgentes que el de la participación democrática. En tiempos, no solo aquí en Chile, en tiempos, ¿cierto?, en general, de crisis de la confianza en las instituciones y de crisis de las formas tradicionales de representación política. Quiero entonces celebrar muy especialmente esta iniciativa y desearles a todas y a todos un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Y para finalizar esta ronda de bienvenidas y de saludos, me gustaría invitar a la testera al Seremi de Gobierno, el señor Víctor Godoy. Le cuento, Seremi, que al menos en Irlanda, este tipo de proyectos se ha utilizado en distintos ámbitos
de las decisiones públicas, ya sea en el nivel nacional como también en los niveles locales. Por lo tanto, también esta es una espléndida oportunidad para mirar cómo también las asambleas ciudadanas pueden ocuparse de temas no solo locales, sino también de temas que tienen que ver con el gobierno central. Por favor, Seremi, lo invito a la testera. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Quiero saludar especialmente al honorable embajador Paul Gleeson, a la República de Irlanda. Además, el multilateralismo tiene que ser también una forma de diálogo que permita que las sociedades locales dialoguen, ¿no? Que se encuentren, que tengan una oportunidad de conocerse y conocer los logros y las formas que han tenido sus logros, especialmente si se trata de la participación y la democracia, ¿no? Y es muy relevante que este espacio además sea el espacio local de Valdivia, porque esta comuna es una comuna no solamente donde habitamos, y nos gusta habitar, y nos gusta construir una vida juntos, juntas, sino que también porque es un escenario político interesante para el país. La comuna de Valdivia es una de las comunas que nos llaman la atención a nivel nacional, no solamente por el buen ejercicio que está desarrollando el gobierno local y la representación que incluso a estas alturas vamos a tener y el próximo año a nivel internacional, con toda la presencia que se ha desarrollado a partir de la alcaldía, sino que también por su sociedad civil, que está representada aquí, y creo que eso nos permite pensar en una sociedad democrática local, mucho más viva que lo que tradicionalmente uno puede pensar, ¿no? Que se da en una sociedad conflictuada, ¿no? Una sociedad conflictuada permite de todos modos que haya mucho diálogo, y eso lo hemos comprobado, y quisiera mencionar por lo mismo a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, que en los últimos años ha acompañado este proceso intensamente. O sea, Daniela Acatino, decana, es decana, es una de las decanas mujeres de la universidad, además destacada precisamente porque ha sido parte de este proceso. Lo mismo Alberto Codú, lo mismo Felipe Paredes, son personas con las que hemos compartido en cabildos, aprovecho a comentarles a quienes nos ven a través de la pantalla, cabildos ciudadanos, encuentros, diálogos, etcétera, en tiempos de convulsión también. Así es que ese es el ecosistema que aquí se está expresando en definitiva. Quería mencionar al canal de televisión porque hoy en día, ¿saben qué? Los canales de televisión, los medios de comunicación en general, debieran ser más locales. Y aquí hay una expresión del canal municipal que también es parte de la democracia. Entonces, fíjense cómo entre todos, en definitiva, podemos hacer este ejercicio. De mi parte, el gobierno del presidente Gabriel Boric lo ha mencionado así, lo ha dicho así siempre. Tenemos un compromiso además precisamente con la participación social, y entendemos que en el ejercicio de la democracia ni los gobiernos ni los pueblos pierden cuando se expresan. Así lo ha dicho textualmente el presidente. Por lo tanto, cada señal, cada ejercicio de participación es un logro y un avance para el país. Y eso es lo que nos ha estado pasando en estos años. Y vemos eso graficado no solamente en ustedes, en sus rostros en este minuto, sino que también en todas las actividades que podemos desarrollar desde el gobierno aquí en la región de Los Ríos. Así que muchas gracias por esta invitación. Como nos pasa siempre, debemos movernos rápido. Tenemos un diálogo precisamente en la Junta de Vecinos 22 en este minuto, en 5 minutos más. Entonces tenemos que movernos hacia allá, hacia el sector regional. Pero vamos a continuar entonces encontrándonos porque parece que estamos dedicados a lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Seremi, de gobierno. Me señalan que debemos tomarnos una foto ahora para que quede registro de la actividad. Y entonces, pues, me imagino que el fotógrafo de la municipalidad nos dirá hacia dónde debemos ubicarnos. ¿Eso es? ¿Ya está? Esa no era. Perfecto.
Bien, entonces podemos dar inicio a la parte material, a la parte sustantiva de este taller, y les cuento que para ello tenemos 3 presentaciones de 3 destacados expositores, que yo les voy a contar ahora mismo quiénes son, y al final las vamos a encadenar las 3, y al final vamos a tener un espacio para conversar con quienes nos acompañan remotamente, ¿no? En primer lugar, nos acompañará la doctora Jane Sweeter, quien es profesora de la Universidad Dublin City University. Ella es profesora de ciencia política, es directora además del Institute for Future Media, Democracy and Society de la misma universidad, y es una destacada experta en materia de teoría de la democracia y democracia deliberativa, como ya mencionó el embajador Gleason. A continuación nos acompañará el señor Art O'Leary, quien es secretario de la Comisión Electoral y de las Asambleas Ciudadanas para la pérdida de la biodiversidad y para la alcaldía de la ciudad de Dublín. Actualmente se están desarrollando 2 asambleas ciudadanas en Irlanda. Una es a nivel general, a nivel nacional, esta sobre la pérdida de la biodiversidad y cambio climático, y la segunda es sobre gobiernos locales, está anclada en la municipalidad de la ciudad de Dublín. Además, Art O'Leary tiene una larga experiencia también trabajando en otros proyectos previos de este mismo tipo. Y finalmente nos acompañará Philip Lindsay, quien es licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Temple, es máster en Economía Política de la London School of Economics y actualmente trabaja en el Centro Hannah Arendt del Bard College de Nueva York, y nos va a contar qué están haciendo también en Estados Unidos sobre esta materia. Entonces, pues para comenzar esta parte le damos la palabra a la doctora Jane Sweeter para su presentación. Por favor, Jane, cuando quieras. Asegurar es, primeramente, estoy muy feliz de que yo creo que Art iba a ser algo general y luego yo iba a hacer la evaluación académica. Estaría muy feliz de comenzar primero, sí, sería mejor. Perdón, Jane, entonces, ¿lo quieres hacer al revés? Perfecto, entonces podemos hacerlo así, no hay problema. No hay problema, puede partir Art. Buenos días a todos. Es un privilegio de estar con ustedes, junto con la alcaldesa y otros huéspedes distinguidos. Me da el privilegio de venir a hablar de democracia deliberativa y nuestra experiencia usando las asambleas de ciudadanos. Gracias, Felipe. Mi propia familia no puede estar de acuerdo que soy importante en mi propia casa, pero no importa. Es ser una voz importante en lo que es la democracia deliberativa, pero vamos a continuar con eso y supongamos que lo soy. Si puedes pensar de 10 años atrás, Irlanda estaba teniendo su primera reunión de nuestras asambleas ciudadanas, se llamaba la Convención Constitucional. Sí, ha sido de 33 públicos y muchos ciudadanos, todos en una pieza, para haber una gran cantidad de problemas del sistema de igualdad de matrimonio y de la blasfemia dentro de la Constitución. Esto fue una experiencia completamente nueva para todos nosotros. Yo estaba sentado en mi living en mi casa a las 10 de la noche el lunes y mi teléfono me sonó. Y mi corazón se desplomó porque nadie te llama a las 10 de la noche para decir que tienes un buen día. Pero fue el primer ministro de nuestro país y dijo, Art, tengo un trabajo para ti. Y yo dije, bueno, muchas gracias, pero yo ya tengo un trabajo. Y dijo, no, yo tengo un trabajo diferente. Y me gustaría hablarles acerca del compromiso del gobierno a una iniciativa de Asamblea de Ciudadanos. Y yo le dije, háblame un poco de eso, y porque yo no sé nada. Él dijo, bueno, esto nunca va a funcionar, pero vamos a hacerlo de todas maneras porque hicimos un compromiso de hacerlo. Al final de la conversación,
Yo le dije, bueno, déjame ver si te lo entiendo correctamente, primer ministro. Con tal que no mate a nadie o robo dinero, puedo hacer lo que quiero con esta convención constitucional. Yo sabía que tú eres la persona para mí, me contestó. Y ahí es donde comenzó. Yo le dije a mi jefe, estaba trabajando en el Parlamento en ese tiempo, yo dije, volveré en 6 meses, manténgame mi puesto. Nada me asombra más que el hecho que 10 años después todavía le estoy diciendo esta misma historia, porque ha sido un viaje extraordinario y puedo decir sin miedo que Irlanda ha sido transformada en nuestra sociedad por la existencia de las asambleas de ciudadanos. Ellos han sido un vehículo donde nosotros hemos podido entregar grandes transformaciones y cambios en nuestra sociedad. Introdujimos la igualdad de matrimonio, aborto, cambio climático, muchos temas, todo de los cuales ha cambiado la forma en que vivimos y de una forma que no causó problemas políticos. Yo siempre hablo de estos ejemplos en mis conversaciones, pero mi tiempo con ustedes esta mañana es muy breve. Así que vamos a enfocarnos en un par de cosas basados en nuestra experiencia. Hay 3 cosas que me gustaría decirles. Para que funcione una asamblea de ciudadanos necesitas el tema correcto, los miembros correctos para poder lidiar con los resultados. Voy a hablar de eso uno por uno. No todos los temas es adecuado para una asamblea de ciudadanos, debo decirlo desde el principio. Los académicos en este mundo siempre dirían, no pediría a una asamblea de ciudadanos que vuelan un avión. Estamos en un crisis energéticos en este momento, así que le puedes preguntar a una asamblea de ciudadanos si la energía nuclear sería una buena fuente de energía para un país. ¿Le pediría que diseñen una estación de poder nuclear? No. Pero entre medio de estos 2 temas, quizá les puedes preguntar, ¿dónde podríamos construir una nueva estación de poder nuclear? Así que no todos los temas son adecuados. Una vez que preguntas a 100 personas un tema, vas a tener una gran variedad de respuestas a una pregunta binaria. Por ejemplo, al mirar cuál es el término de nuestro presidente, debe ser reducido de 7 a 5 años. Y los ciudadanos dijeron, no, mantengámoslo a 7 años. Pero luego hicieron recomendaciones en cuanto al proceso de cómo nominar la presidencia, los candidatos para presidente, los límites de gastos y muchos temas relacionados con esto. Una vez que comienzas a hablar de un cierto tema con los ciudadanos, que el ancla está conectado con todo. Tienes que estar muy cuidadosa con el tema que usted elige. La segunda es saber elegir los miembros. Los miembros dentro de la Asamblea Ciudadana tienen que reflejar lo que es su población o sociedad. En Irlanda nosotros pusimos mucho cuidado a esto, en especial en nuestra Asamblea de Ciudadanos más reciente, porque como un irlandés debes poder mirar en esta sala y verte reflejado. Y si no estás ahí, por lo menos que tu opinión sea reflejado por alguien que está en esa sala. Aquí sí que hicimos lo usual. Basamos nuestra membresía con edad, región y género. Tenemos más mujeres que hombres en Irlanda, así que tenemos 51 mujeres y 49 hombres. 11 personas de la edad de 18 a 24 y tenemos 23 personas de la región principal. Así que tenemos miles de individuos, los separas en región, edad y género, también clase social. 4% de nuestra población son agricultores, necesitamos agricultores dentro de la sala. 5% de desempleados, así que tenemos gente desempleados. 17% de nuestros ciudadanos no fueron nacidos en Irlanda para nada, así que tenemos 17 personas que no son irlandeses dentro de la sala, que son parte de los miembros. Esto significa que sus miembros están reflejando su población. Entonces usted debe poder hablar para los ciudadanos.
El ejemplo más grande de eso es cuando miramos el tema de aborto. Y había mucha preocupación cuando los ciudadanos votaron el aborto y tenían un régimen más relajado. El sistema político no pensó que esta recomendación sería apoyado por los ciudadanos, pero los ciudadanos votaron 65-35 en la asamblea en favor a este cambio y fue un referéndum y era 66 versus 34. Eso muestra dos cosas. Uno, es que la sala estaba representando a la gente irlandés y quizá lo más interesante es que la gente irlandés estaba avanzado del sistema político en este tema. Lo llamaron la sabiduría de las multitudes. Ustedes quizá lo saben, durante la pandemia, en Irlanda por lo menos, la gente irlandesa estaban usando mascarillas en transporte público antes que el gobierno le dijo. Ellos vieron la evidencia y decidieron que parece ser la cosa correcta y eso lo hicieron. El tercer tema que ustedes tienen que ver son los resultados. Cualquier gobierno o cualquier persona en autoridad, cuando están estableciendo una asamblea de ciudadanos, tiene que ver lo que pasa con las recomendaciones. Hemos tenido terribles ejemplos alrededor del mundo, donde los primer ministros y presidentes dijeron vamos a tomar las recomendaciones, vamos a implementarlo, pero los resultados al final de la asamblea, cuando las recomendaciones fueron representadas, no fueron posible implementarlo por el sistema político. Así que Irlanda ha tenido mucha suerte en nuestros 5 asambleas de ciudadanos en que el gobierno son bastante claros en relación con lo que pasa con los resultados. Se hacen las recomendaciones por la asamblea. El gobierno establece un comité especial en Parlamento para ver cuáles son estas recomendaciones y cuando ellos hacen su informe, entonces el gobierno tiene un debate muy especial en el Parlamento para anunciar cuáles van a aceptar, cuáles van a ser implementadas y cuáles recomendaciones no van a aceptar y da una razón de por qué no. Hay una transparencia completa en relación de lo que está sucediendo con las recomendaciones. 2 críticos más grandes de las asambleas de ciudadanos siempre han sido, es que ya tenemos que se llama Parlamento, ¿por qué necesitamos otro grupo? Y la respuesta es muy, muy simple. La forma que desarrollamos política en nuestro país tradicionalmente siempre ha sido los políticos, los partidos políticos con un manifiesto. Nosotros confiamos en la experiencia política de nuestro servicio público para apoyarlos y también con las personas interesadas. En cambio, la Asamblea de Ciudadanos no reemplaza eso, sino que son un apoyo. Ellos entran y apoyan el sistema político, le da una cuarta pata a lo que ha sido una silla de 3 patas. La otra cosa es que la Asamblea de Ciudadanos son un grupo grande, bien enfocados. La diferencia de eso es bastante claro. Con un grupo enfocado, un equipo polaco puede entrar y buscar su opinión. ¿Qué tipo de desayuno te gusta? ¿Cuál es tu seguro? ¿Cuál es tu partido político favorito? ¿Qué piensas tú del aborto, igualdad de matrimonio? Ellos escriben todas las opiniones y lo publican como hechos y noticias. Eso es lo que hace un grupo enfocado. En cambio, con la Asamblea de Ciudadanos, colocamos a todas las personas ahí y le damos información. Le damos información independiente y sin sesgo y a todos los expertos en el mundo en cuanto a estos temas. Y luego incluimos grupos de advocacia y incluimos personas por qué será una buena idea y por qué sería una mala idea. Y hacemos que todas las personas escuchen todas las perspectivas y tiramos estos temas a la gente irlandés y los ciudadanos pueden ver esto. Y en cada etapa de este proceso, los ciudadanos están hablando entre sí, están discutiendo, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto otro? Están haciendo preguntas con los expertos también. Para la hora que termina el proceso, ellos han desarrollado un
pequeño experto en este tema. Y en ese punto le hacemos pregunta. ¿Qué piensan ustedes? El grupo que está enfocado lo hacen al principio y nosotros le preguntamos al final, cuando ya han desarrollado más expertise en eso. Lo último fue la Asamblea de Ciudadanos con elegir sobre un alcalde en Dublín. Cuando nuestros ciudadanos entraron el primer día, ellos no podían nombrar su autoridad local, no podían dar el nombre de su alcalde. Y al final del día estaban diseñando lo que sería la estructura de un gobierno local con una confianza que fue inaudito en muchos años. Eso es el hecho de una asamblea de ciudadanos. Si le preguntas a las personas lo que ellos piensan y le das suficiente información, puedes confiar que ellos van a dar una buena decisión. Yo sé que he hablado ya mucho, pero si puedo hablar de esto más en detalle, feliz recibo preguntas. Hay 6 principios con los cuales nosotros hacemos las reuniones. Uno es transparencia. Todos pueden ver todos. No hay agendas escondidas. Cada papel que nosotros tenemos dentro de la asamblea va a estar puesto en nuestro sitio web y todos los miembros lo pueden ver. Calidad de voz. Cada voz es igual en nuestras asambleas. Aun si tenemos políticos dentro de la sala, su voz es igual a un conductor de bus de lugares rurales. Justicia. Todos los temas son tratados con justicia. En cada lado de la discusión tiene la misma cantidad de tiempo. Todos pueden escuchar todas las diferentes perspectivas. La eficiencia. Nosotros valoramos el tiempo de nuestros ciudadanos, queremos hacerlo lo más eficiente posible y también valoramos el dinero de los impuestos, así que sí, tratamos de ver una atmósfera de familia. Me gusta llamarlo mis 100 jefes, ellos me mandan por 6 meses, pero hacemos una atmósfera de familia creativa al final de este proceso. Este grupo está muy cercana y finalmente lo más importante, lo que impulsa todas nuestras conversaciones y todas nuestras deliberaciones es el respeto. No hay nada que es equivocado. Si tienes un punto de vista va a ser valorizado como un punto de vista válido. Y eso es lo que esperamos de todos nuestros ciudadanos. Tenemos 0 tolerancia para abuso, para una naturaleza agresiva, conflictos, tratamos a todo con respeto. Yo sé que he pasado mi tiempo, hice una conversación de eso y me tomó 2 días. Yo creo que pueden sentirse afortunado que solamente tenían 15 minutos. Feliz podría contestar cualquier pregunta después de la sesión. Muchas gracias por su tiempo. Un aplauso para la clarísima presentación de Art O'Leary. Muchas gracias, Art, por acompañarnos hoy y por toda la ayuda que nos has proporcionado a lo largo de este proyecto. De verdad, muchas gracias. Y entonces ahora sí escucharemos a la doctora Jane Suter, que como ya les comentaba es profesora de Ciencia Política de la Dublin City University y es nuestra contraparte en Irlanda. Muchísimas gracias, Jane, también. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Me encanta estar aquí. Yo no sé si alguien puede compartir mi presentación porque no pude hacerlo con mi computador, pero si es posible, sería bastante útil. Muchas gracias. Si podemos ir a... En estos momentos la estamos viendo, Jane. Estamos viéndolo. Sí. Y yo les voy a decir entonces cuándo cambiar la lámina. Muchas gracias, Alberto, Tomás y Felipe. Las Dublin City Universidad estaba muy complacido de estar en colaboración con ustedes en este proyecto y espero que podamos continuar con esta colaboración y hacer más proyectos en conjunto. Hay bastante paralelas interesantes entre Chile y Irlanda. Art le ha hablado de lo que ha sido el resumen más amplio. Él es el líder de la secretaria.
Así que lo que yo quería hablar es hablar un poquito más en detalle cómo nosotros vimos esto de un punto de vista académica, cómo lo institucionalizamos dentro del sistema gubernamentales y algunas de las cosas que aprendimos y algunas de las cosas que cambiamos. Así que vamos a la siguiente lámina, por favor. Voy a hablar acerca del proceso. Primeramente voy a hablar de un proceso experimental que es muy similar, que tiene que ver con Jim Fisken en Stanford, que fue demostrar que era posible de hacer una deliberación en Irlanda y luego la Convención Constitucional y también la Asamblea de los Ciudadanos, que Art les mostró un poquito. Tiene su pequeño libro de cómo esto se hizo de una perspectiva no académica. Esta es una foto de que ustedes pueden ver ahí. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver esto fue el primer experimento, lo llamamos con nosotros los ciudadanos. La razón de esto es poder persuadir a los políticos y los que hacen política de tener una verdadera deliberación con los ciudadanos. Y fue posible en Irlanda. Países como Canadá y los Países Bajos ya lo han hecho. La gente diría, oh, los irlandeses no son como los canadienses, no son tan sensibles como los holandeses. Por eso, con la ayuda de un filántropo, nosotros hicimos nuestro primer experimento deliberativo con los ciudadanos y fue la persuasión para el primer ministro y le pidió a Art que lo haga y decir sí se puede hacer. Y como Art dijo, no estaba completamente convencido, pero igual lo convencieron y pidió a Art que lo haga. Lo que hicimos aquí es que trajimos 100 personas elegidas al azar, como que alguien llega para el jurado, como Art dijo, 50 hombres, mujeres de toda la región, gente desempleado y alto educados, rural y urbano. Y lo trajimos todos juntos para un fin de semana. Y como que yo hice una encuesta, y Irlanda en ese momento estaba en el crisis después de la recesión de 2008 y 2009. Así que le pedimos que de las decisiones cómo usar los impuestos, lo cual es muy difícil porque los ciudadanos quieren cortar los impuestos, pero ellos podían llegar a decisiones bastante inteligentes de dónde podrían incrementar los impuestos y dónde se podrían cortar ciertos gastos. Fue bastante persuasivo para los políticos. Pero mostramos cosas después de esto, tenían un mayor interés en la política, tenían mayor confianza en la política, llegaron a ser más con ganas de hablar de esto con su familia y llegaron a ser más positivos de que ciudadanos comunes pueden ser parte del sistema. Después de la austeridad, había muchos sentimientos de desconfianza, no había mucho sentimiento de confiar y que los ciudadanos pueden ser parte de esto, por lo menos entre los 100 ciudadanos que estaban involucrados en esto. Esto comenzó a cambiar. Si vamos a la siguiente lámina, cuando hicimos nuestro trabajo, nos dimos cuenta creo que usted pasó una lámina, puede retroceder ahí. Los factores claves para el éxito debería ser un propósito muy específico, como Art dijo. Tiene que ser una pregunta muy clara que ellos pueden, bien clara, no una pregunta, ¿qué piensas tú del futuro? Sino una pregunta donde ellos pueden responder.
no se ve como otro parlamento o no eran al azar, estaban a por un año y después vuelven a su vida común. Y también yo pienso que esto es muy importante cuando vemos la paralela entre la Asamblea chilena, cuando son ciudadanos aleatoriamente, en vez de hay menos riesgo porque tiene que ver con intereses específicos. No son personas que decidieron ser elegidos porque tienen un interés específico en una región o un interés específico sobre derechos de agua o en cualquier tema. Estos son gente aleatoria. Por eso es tan importante. Y una vez más, como dijo Art, hay un equilibrio, hay información balanceada. Vamos a la siguiente lámina. La otra cosa que pudimos ver es que es muy importante que les da tiempo y espacio para deliberar, para poder pensar realmente qué es lo que le están pidiendo. No tiene que ver solamente a que hay una propuesta y que piensa vamos a votar de eso. No son 100 votos en una tarde, sino que es tiempo y espacio para poder pensar cuáles son los temas, hacer preguntas con los expertos, pero también traer gente que no eran expertos, cómo la gente están hablando, que son otros ciudadanos comunes que pueden hablar acerca del tema, cómo le impacta su vida, o si hay activistas o interesados dentro de la sala y que estén muy claro que esos son activistas e interesados, entonces que el experto balancea esta información. Estas cosas son bien posibles. Vamos a la siguiente lámina. La primera convención constitucional. Siguiente lámina, por favor. La primera convención constitucional que habló Art es uno que él hizo. Y se ve todos los miembros están en mesa redonda, están en un hotel como si fuera un matrimonio. A veces algunos de esos serían huéspedes de un matrimonio, pero era una convención constitucional. Habían políticos en cada una de las mesas. Así que muchas de las personas estaban muy preocupados. ¿Podrías ayudar a los políticos en conjunto con los ciudadanos? Es un poco como Chile, que fueron elegidos que nunca ha estado en un partido político y otros que estaban en el parlamento. Hicimos una investigación de eso, cuál era la diferencia. Una de las cosas importantes que había muchos temas considerados aquí. Cuando se iba a hablar de, por ejemplo, igualdad de matrimonio, blasfemia y ese tipo de cosas. Entonces, el punto de vista de los políticos y los ciudadanos era bastante similar, pero los políticos eran un poquito más radicales que los ciudadanos. Pero cuando se tiene que ver con temas de la diferencia en los políticos en cuanto a su vida, cómo son elegidos o cómo van a recibir su sueldo en el sistema electoral, entonces se ve que fueron muy sesgados por el lado del político. Creo que es bastante importante si vas a tener políticos dentro de la sala, es importante que no tiene que ver con cómo van a recibir su sueldo, cómo van a ser elegidos o cómo tienen que hacer su trabajo. Tiene que ser con otros temas que ellos están decidiendo. Pero lo importante, los políticos se están acostumbrando de hablar en público y que ellos no dominan la conversación. Sí lo dominaron cuando era una sesión plenaria porque estaba prendida la televisión, entonces a los políticos les gusta hablar a la televisión. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hicimos mucho investigación de cuál sería la atmósfera dentro de la sala. Art les habló acerca de los diferentes principios de tolerancia, respeto, escuchar. Cada fin de semana le preguntamos a las personas, ¿usted se sintió respetado? ¿Sintió que la gente le escuchaba? ¿Sintió que las personas ya habían tomado una decisión? ¿Te respetaron aun cuando no estaban de acuerdo? Y teníamos alto acuerdo en todas estas cosas. Pero la forma importante de que esto puede suceder es muy difícil de ver, pero en la foto hay un hombre que tiene pelo gris
en la parte frontal con su espalda a nosotros. Él es un facilitador. Cada mesa tenía uno de ellos para asegurar que fueron deliberativos y que las personas... Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos después a lo que la Asamblea de Ciudadanos. Y la gran diferencia con esta es que ahora no habían políticos dentro de la sala. Quizá por dos razones. Primero es que ya confían un poquito porque ya estuvieron en la sala en el primer proceso. Y segundo, parte de lo que iban a discutir tenía que ver con aborto. Y aborto era un tema muy, muy difícil en Irlanda. Y yo creo que ellos preferían estar fuera de la sala. Y había menos temas. En la primera habían 8 diferentes temas que hablábamos. Así que fue difícil para los ciudadanos ir de uno a otro y otro tema. Ahora queríamos solamente 4 temas. Y también queríamos armar un comité parlamentario de que yo les hablé. Así que el grupo fueron a un comité especial en vez de tener el político dentro de la sala. Luego había una evaluación formal. Vamos a la siguiente lámina y voy a hablar de esto rápidamente. Tiene que ver con la calidad de la conversación. Lo que es importante aquí es que nosotros pudimos comparar la calidad de la conversación en esta sala de hotel con los ciudadanos, con la calidad de la conversación y con el Parlamento en ese tiempo. Y vimos que dentro de la deliberación, cada mesa tenía ese facilitador donde habían una calidad más alta, había un acceso más individual y las personas podían cambiar su manera de pensar, podían cambiar de ser pro vida y pensar que a veces las personas deberían tener la elección. Y en la siguiente lámina, rápidamente para mostrarles una imagen de que estos son los multitudes afuera del Consejo de Dublín. Después de esto, los ciudadanos habían recomendado un voto en un referéndum y votaron sí, de tener un aborto más liberal. Aquí las multitudes estaban celebrando, habían otros después de la igualdad de matrimonio y les preguntamos cómo ellos votaron. Estos son la gente, el público general, y le preguntamos acerca de sus actitudes y vimos que la edad era importante. Los jóvenes era más probable de votar sí para esto, pero también fue muy, muy importante acerca de cuánto ellos entendieron acerca de la Asamblea de Ciudadanos. Si ellos sabían que había una Asamblea de Ciudadanos, podían responder una pregunta de lo que era la Asamblea de Ciudadanos. Entonces ellos era más probable que votarían sí, porque vieron que la Asamblea de Ciudadanos fue constituido por gente como ellos. Y también el Parlamento que puede pasar una ley de clima antes de que Irlanda era bastante lento para cambio climático debido a intereses muy fuertes de los agricultores. Y eso le dio espacio a los políticos para poder pasar una ley sobre el clima. Puedo ver que mi tiempo se va desapareciendo, así que no voy a ir a la próxima lámina, sino la que sigue, cuando hablamos acerca de cambios a la nueva Asamblea Ciudadana. Teníamos 2 de ellas, 3, perdón, desde el año 2020. Ahora cada uno de ellos se trata de un solo tema y más fácil para los ciudadanos. En vez de pedir de la igualdad de matrimonio, blasfemia, un sistema eléctrico, ahora ellos entran. Solamente voy a pasar 6 fines de semana hablando de la igualdad de género o 6 temas hablando de la biodiversidad o cerca del nuevo gobierno regional o central. Y esa es la forma que lo hemos llevado desde entonces. Sí tuvimos que ir en línea para la igualdad de género y funcionó, pero creemos que presencial es mucho mejor. Una vez más,
van a través de los diferentes partidos y comités de parlamento. Vamos a ir a la siguiente, sí. Siguiente lámina. Suficiente decir que siempre le estamos preguntando a la gente acerca de la diversidad de presentadores, diferentes rangos de voces, y esto es muy importante, que podemos escuchar de diferentes expertos, diferentes ciudadanos y de diferentes grupos de interés. Vamos a la siguiente lámina. Una más, por favor. Solamente quiero decir finalmente, nuestra primera investigación tiene que ver los políticos dentro de la sala en la primera asamblea, y vieron que ellos no dominaron, como yo dije anteriormente, y aceptaron un plenaria y dejaron que la gente hable, y fue bueno para los temas que no tenían nada que ver con cómo iban a recibir su sueldo. Y lo más reciente fue sobre las autoridades regionales y cómo vamos a cambiar la votación, etcétera. Tomé esa pequeña foto, se ve en el trasfondo, hay 3 políticos locales de 3 partidos y principales, y todo el tiempo, como usted espera que sean los políticos, estaban coordinando y manipulando y tratando de asegurar una agenda, pero no tuvieron éxito en eso. Pero creo que hizo que todo fuera más difícil, porque esta asamblea tiene que ver con la vida de ellos, cómo iban a ser elegidos, cómo iban a ser pagados. Así que yo creo que fue muy difícil tener los políticos dentro de la sala. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y decir que tenemos este nuevo proceso en Irlanda en cuanto a hacer políticas. Hay varias presiones que la sociedad quiere cambiar, o organizaciones internacionales que quieren cambiar, pero antes iban al gobierno, al parlamento, que luego propone un referendo si fuera una reforma legislativa. Pero para muchos de estos temas tenemos esta cajita roja, que es la Asamblea de Ciudadanos, que está al medio, que ayuda a los políticos en negociar algunos temas más difíciles y así involucrar a los ciudadanos en nuestra democracia. Ahora estamos en nuevo proceso de mezclar los representantes y también democracia deliberativo. Espero que fue útil esta información para ustedes, y por supuesto yo estoy aquí para contestar cualquier pregunta que puedan tener, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Suter, por su clarísima e interesante presentación. Vamos a dar ahora la palabra a Philip Lindsay, que entiendo que también nos va a contar de cómo esta idea de las asambleas ciudadanas se ha visto replicada en otras latitudes. Por favor, Philip, tienes la palabra. En estos momentos no te escuchamos, puede haber alguna... Y nos vas a hablar en español, entiendo, pero no te escuchamos en este momento. Parece que hay que cambiar de canal. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí, perfecto. Oye, muchísimas gracias por tenerme con ustedes, y un placer estar con todos aquí. Les hablo desde una universidad que se llama Bard College, una hora al norte de la ciudad de Nueva York, específicamente desde el centro Hannah Arendt, donde trabajo yo, y donde estamos formando un centro de lo que yo llamaría un centro de colaboración y experimentación. Y lo que estamos intentando hacer es unir y conectar políticos, especialistas de participación, activistas, funcionarios y facilitadores, para que haya una red de colaboración en esta área de participación y de deliberación. Y no solo en Estados Unidos, sino también conectado con todo el mundo. Y es desde este espíritu de colaboración y experimentación que me gustaría hablar, porque pienso que Nueva York, la ciudad, tanto como el estado y tanto como el país, puede aprender mucho de ustedes y viceversa. Yo les hablo desde el centro Hannah Arendt, y solo para hablar un poquito sobre ella y sobre el centro,
Es conocido principalmente por su análisis de los regímenes totalitarios. Y era una pensadora judía alemana que vivió y luego escribió sobre el auge del nazismo en Alemania. Huyó de Alemania y después fue profesora en Estados Unidos. Y está enterrada aquí en Bard y por eso se creó nuestro centro. Pero también es conocido ella y su pensamiento es importante aquí porque para ella el acto de participación y juicio en público, en espacios públicos, eran fundamentales a lo que es ser humano. Y para ella ser humano es pensar y actuar juntos con otras en un espacio público. Y yo comparto esta idea y por eso me gusta trabajar donde trabajo yo y tener la oportunidad de compartir unos de los proyectos que estamos llevando a cabo aquí. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Ahora. Y si pueden confirmar que se ven. Sí, Philip, se ve. Perfecto. Ok, aquí es nuestro centro, ahí la ciudad de Nueva York. Estamos haciendo 3 cosas principales aquí en el centro. Una es intentando, como ustedes ahí, y como en el espíritu de Jane y Art, es tejiendo una red de colaboración, ¿no? De sociedad civil, de funcionarios, especialistas, activistas. Pero también, como estamos situados en una universidad, estamos intentando llevar las innovaciones y conectar los proyectos al aula, ¿no? Entonces, también estamos trabajando con estudiantes, intentando crear modelos adentro de la universidad, pero también conectado con estos proyectos que están llevando a cabo en la ciudad de Nueva York. Y voy a, solo muy brevemente, los claves de las asambleas, como han dicho Art, como han dicho Jane, es el uso del sorteo, crear condiciones ideales para deliberación y tomar decisiones por un nivel u otro, usando un modelo de consenso. Ahora, son herramientas claves, pero no son los únicos herramientas. Y lo que también quiero añadir a los 2 últimos presentaciones es que hay, y como han dicho Jane y Art, es que hay muchísimos diferentes modelos que están usando por todo el mundo. Y en Estados Unidos hay varias trayectorias, varias tradiciones de participación. Y ninguno de ellos debe ser como idealizado, ¿no? Pero podemos verlos como métodos y herramientas para experimentar en todas nuestras municipalidades, nuestras comunas, nuestros barrios. Nosotros como centro lo que hemos hecho últimamente es un taller, ahí se ve Art, que también nos ayudó mucho en un taller de verano que hicimos para 2 días aquí en el Bard College, con más que 50 participantes, como le he dicho, como activistas, políticos, funcionarios, y la idea es realmente tejer un red de confianza en donde actores diferentes, si están parte del Estado o si son afuera del Estado o con ONGs, sienten cómodos hablando sobre lo que es necesario mejorar la sociedad. Y pienso que nosotros podemos aprender muchísimo de ustedes en Chile, y pienso que lo que estamos intentando nosotros es formar esta red para que los proyectos sean de alta calidad y sean de forma muy colaborativa, ¿no? Unos proyectos que ya existen en Estados Unidos, que como han dicho o como ya se han visto ahí en Chile, pienso es por supuesto, participativa, ¿no? Lo que estamos pensando ahora, por ejemplo, en Nueva York, es cómo hacer estas, por supuesto, participativas, más deliberativas, ¿no? Más inclusivas, para que no reproducen solo ideas o conceptos que ya son de gente que ya tienen tiempo o dinero para participar,
¿no? Y ahí se ven la calidad de que es una asamblea en que la gente, por ejemplo, reciben un sueldo y hay cuidado de niños durante todo el proceso, ¿no? Entonces, en Nueva York, por ejemplo, en la ciudad, adentro de la organización que se llama The Civic Engagement Commission, ¿no? Que es responsable por por supuesto, participativa, ahora están repensándolo, ¿no? Intentando hacerlo más deliberativa para que haya una asamblea que empieza al principio del por supuesto participativa y que no solo deliberan sobre una cierta cantidad de dinero, pero que deliberan sobre la cuenta entera de la ciudad y a través de aprendiendo sobre cómo funciona la cuenta entera, hay un cierto nivel de educación política y cívica que pensamos que puede transformar un proceso que a veces puede ser un poco narrow, un poco específica, a un proceso más transformadora, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos modelos de participación que usan el sorteo y la deliberación en Estados Unidos, y incluso nosotros estamos aprendiendo, específicamente yo, estoy aprendiendo sobre estos procesos y intentando compartir y formar esta red de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo recomiendo que conectan con nosotros, cualquier de ustedes, para aprender más sobre lo que está pasando aquí, para que podamos aprender de lo que está pasando ahí. Recientemente se puede ver esta Imagine Petaluma, una asamblea ciudadana en California. Había otra en Michigan, en el estado de Michigan, sobre el coronavirus. Y en California también están planeando uno sobre homelessness. Y rápidamente lo que estamos viendo en Estados Unidos es que estamos intentando, lo más que es posible, aprender de la gran cantidad de conocimiento y aprendizaje que existe en otras partes del mundo sobre cómo formar asambleas, cómo usar el sorteo, cómo mejorar la deliberación. Entonces, más que nada, estamos en este proceso de intentar no solo replicar lo que ya han hecho otros países hace 10 años, por ejemplo, en Irlanda, podemos aprender ahora y mejorar procesos aquí usando el último conocimiento, ¿no? Entonces, lo que pienso que ya lo he dicho, pero más que nada necesitamos formar una red internacional de entender cómo funcionan y cómo mejorar estos procesos. Muy rápido, y siento que es importante como reconocer los valores y los impactos que buscamos, que es realmente empoderamiento del ciudadano y un proceso de educación cívica muy crítica, la inteligencia colectiva y generar confianza, pero una confianza crítica, no solo ciego, ¿no? Y pienso que esto realmente es lo que estamos intentando hacer. Solo un pequeño pedazo de información sobre últimas noticias en esta red internacional de que les he hablado. Recién estuvimos miembros de la Democracy R&D, que es una red internacional de los que están investigando, participando, intentando abogar por ellos. Estuvimos en Berlín y escuchamos del Bundestag, el Parlamento de Alemania, que van a tener 3 asambleas al nivel de la nación, ¿no? 3 asambleas nacionales, y están intentando decidir cómo elegir las temas de las asambleas. Entonces estamos viendo en todo el mundo un crecimiento de experimentación y colaboración en cómo se puede mejorar los procesos. Y ahí se ve el foto del Bundestag otra vez. Bueno, realmente esto es lo que quería compartir con ustedes, pero quiero dejarles con 2 innovaciones afuera del mundo de asambleas que yo pienso que
que hay que tener en cuenta, que son muy interesantes, específicamente por lo que ha pasado en Chile. Y son dos. Uno es más al lado de la tecnología, que sería el Polis, que es una aplicación, realmente unos han dicho como un órgano de sensoría o de cómo intentar entender cómo están pensando grupos largos de gente, ¿no? de las poblaciones. Y yo pienso que sería muy interesante para los que están intentando entender cómo usar la tecnología para bien y en una manera colaborativa. Se llama Polis. Y están muchos, se puede leer sobre Polis en línea, hay varias historias, específicamente el BBC. Y la otra es el concepto de preferéndum, ¿no? Viendo desde lejos a lo que ha pasado en Chile, yo me pregunto, ¿y por qué no se usa un preferéndum en lugar de un referéndum? Entonces yo les recomiendo solo buscar este concepto de preferéndum, porque pienso que sería muy interesante. Y bueno, muchas gracias por tenerme y yo realmente tengo muchas ganas de aprender de ustedes. Una vez tengo ganas de visitar a Valdivia, a conocer lo que están haciendo, y estoy más que dispuesto a recibir correos o preguntas de cualquiera de ustedes que están en Chile, que quieren colaborar o quiere enseñar o quiere aprender. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Philip, por tu presentación. Abrimos entonces la oportunidad para que el público pueda plantear preguntas, comentarios, si es necesario alguna aclaración de nuestros expositores. Tenemos un micrófono allí inalámbrico y entonces les pedimos que levanten la mano simplemente y pidan la palabra. Y que no sean tímidos. No sé si hay alguien que quiera preguntar. La señora, por favor, de la primera fila. Hola, sí, a mí no me quedó claro respecto a el sorteo. ¿Es por sorteo que lo hacen a nivel nacional? ¿No hay elecciones para la gente? Perfecto. No sé si escucharon la pregunta. La señora pregunta sobre el método de selección. Le llama la atención de que se recurra al sorteo y pregunta entonces si eso es un sustituto de las elecciones, cómo más o menos se articulan estas dos dimensiones. ¿Es para alguien en específico o abierta para quien quiera contestar? Entiendo que Jane quiere decir algo, pero no sé si están haciendo cambio. Sí, sí, están haciendo. ¿Quiere que responda la pregunta? Sí, por favor. Bien. Cambiamos el proceso en los últimos años. Ahora lo que está sucediendo es que el primer ministro envía cartas a 20,000 ciudadanos. Esto tiene que ver con el base de datos postal a comunidades rurales, comunidades civiles, a los suburbios muy adinerados, los muy pobres, a través de todo el país. ¿Hay alguien en esta casa que quiere ser voluntario de parte de una asamblea de ciudadanos? Si preguntas, entonces puedes llamarnos. Si estás interesado, puedes contestar esta pregunta. Entonces alguien en la casa diría, ¿quién en la casa está dispuesto a ser parte de esto? Entonces ellos dirían cuál es su edad, su género y todas las diferentes cosas. Entonces todos los nombres vuelven a un base de datos y luego son elegidos al azar de ese base de datos para cumplir con las cuotas que dijo Arte, que son 50 mujeres, 50 hombres, 5% desempleados y todo ese tipo de porcentaje que ellos decidieron. Solía ser que teníamos empresas de encuestas que iban de puerta en puerta a encontrar a las personas, pero vimos que es mucho mejor usado el método postal
con una invitación del primer ministro. Muchas gracias por la respuesta. El señor de la tercera fila quiere también formular una pregunta. Sí, hola, muchas gracias. Quería hacer una pregunta, pero justo la persona que le quería hacer la pregunta no la veo en la pantalla, que fue el primer expositor. O'Leary, Art. pero Ya, creo pero que Jane podría también ya, contestar. mira, Art dijo dentro de su presentación, habló de tolerancia cero y respeto dentro del proceso de trabajo en la asamblea. Yo creo que el proceso constituyente que vivimos en Chile adoleció mucho de esos conceptos y también nos hemos visto afectados como sociedad por este tema de las fake news, que creo que culturalmente afectan de manera significativa cualquier proceso que procure profundizar la democracia. Yo quisiera preguntarle, yo no conozco mucho la cultura de su país, ¿cómo ustedes, más allá desde lo académico, se ha podido trabajar este tema de la intolerancia, del no respeto por las ideas ajenas o por las ideas distintas? Y sobre todo, como mencionaba yo, estas fake news o posverdades que se han instalado y que en definitiva han afectado mucho de los procesos que se han procurado llevar a cambio. Y lo digo a propósito de lo que señala Philip, de estas aplicaciones que probablemente puedan servir para poder pensar cómo están pensando grupos de personas. Porque yo creo que nosotros como sociedad chilena, cuando 100 y tantos años de historia, con una lógica bastante colonialista, nos cuesta un poco resolver algunos conflictos para poder avanzar en este tipo de procesos que son muy significativos en la constitución social actual, digamos. Eso quería yo consultar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Jane, si quisieras contestar. Primeramente, yo podría decir que la empresa eléctrica entró donde estaba Art y cortó el poder para todas las casas. Es por eso que tenía que salir de la sala. Él después da sus disculpas. No había nada que podía hacer en cuanto a eso, pero puedo hablar un poquito acerca de eso. Paul, no sé si quieres hablar de eso también. Quizás sería útil para que Paul hable y habla de la diferencia de chilena e irlandés, porque él es un experto más en eso. Y luego yo le puedo hablar acerca de lo que se fue el proceso de esto. Muchas gracias, Jay. Voy a hablar en inglés si está bien. Espero que la traductora puede hacerlo bien. Yo creo que es una pregunta muy buena y llega al corazón de muchas de las preocupaciones de las personas de la última convención constitucional aquí. La gran diferencia del proceso en irlandés, como Art y Jane han descrito, es que nosotros tenemos a las personas que ingresaron a nuestra asamblea ciudadanos que no estaban politizados y entran como individuos que estaban muy emocionados, ni saber lo que estaban entrando en un nuevo proceso, y donde le hicieron preguntas de tal manera que nunca habían escuchado, pero están llegando sin tener puntos de vista duros de los que estaban participando. Yo creo que por naturaleza, que si se juntan, no llegan con una falta de respeto, falta de tolerancia, sino cuando entran por un sistema politizado o cuando se ven a sí mismos que fueron elegidos para advocar fuerte por algo y por definición están contra de otras cosas y contra otras constituyentes. Creo que en esas situaciones quizá tienes un desafío con la falta de respeto, con la intolerancia con las personas. La gente inmediatamente tiene posiciones duras. Pero cuando se juntan los ciudadanos como individuos que representan diferentes trasfondos con diferentes partes del país, yo no creo que al final vas a tener un problema con la falta de tolerancia o falta de respeto. Yo creo que la gente está ahí para compartir su opinión, quizá tímido al principio, hasta que escuchen a otras personas, pero yo creo que con el proceso se desarrolla, si no fue bien manejado, vas a ver algunas personas con un falta de respeto, falta de tolerancia. Pero Art y Jay lo han descrito bastante bien, las medidas que se tomaron para asegurar que esto no va a suceder y que el respeto y la tolerancia y la igualdad de opiniones fue premiado a través del proceso como un principio clave de todo esto. Yo creo que le respondería a su pregunta
que quizá vas a tener un ambiente diferente cuando traes ciudadanos en conjunto en una forma aleatoria o basada de la forma que lo hicimos con Irlanda, con las asambleas de ciudadanos, en cambio a los que fueron elegidos porque están ahí para defender o proponer una posición. Jay, no sé si quieres agregar algo ahí. No mucho, pero yo creo que lo importante fue que se hizo aleatoriamente, pero cada mesa tenía un facilitador. Si alguien estaba dominando o hablando demasiado, tratar de animar a otros que conversen y recordarles que ellos tienen que ver estos principios. Pero aun cuando hicimos la investigación sobre la asamblea de aborto, cuando tenía que ingresar al parlamento, que fue los políticos que elegían, el idioma que ellos usaron en el comité, aunque querían estar de acuerdo en algo, fue mucho más combativo que el idioma que fue usado por los ciudadanos comunes. Los políticos usan otro idioma para poder ingresar en un tema porque son políticos y fueron elegidos. En términos de la desinformación, lo que es interesante, los medios encontraron que el proceso de la información fue muy importante para ellos. Así que han habido algunos estudios que se hizo por las campañas acerca de un artículo académico que fue retractado y diferentes temas como esto. Y ellos fueron explícitos dentro de la Asamblea de Ciudadanos y luego el medios en sus charlas dijeron en sus campañas que sí hay un problema, que hay una falta de información que ya se fue reputado. Así que eso ayuda a los medios a negociar mejor la información antes del referéndum y ayudó en esta forma también. Philip, muchas gracias a ambos. Philip, ¿tú quisieras añadir algo más, sobre todo en la parte relativa a las aplicaciones, si eso puede, digamos, ayudar o más bien hacer lo contrario en torno a las condiciones? Pienso que, por lo menos por mi punto de vista, desde mi punto de vista, específicamente en Estados Unidos, lo que estamos intentando hacer es cómo cortar o cómo reemplazar o cómo evitar que las medias de comunicaciones, las grandes empresas que controlen las redes de comunicaciones, cómo evitar un sistema ahí, realmente, porque ahí es un poder de filtrar discusiones políticas muy fuerte, ¿no? Entonces la idea es como en Estados Unidos, por ejemplo, si hay una asamblea enorme o muy importante, es muy importante tener ríos de información que no son solo los grandes empresas y canales de televisión, ¿no? Y por eso es muy interesante ver procesos como este de Polis o procesos alternativos a algún referéndum, como un preferéndum, o otras que todavía no hemos inventado, que pueden cortar un poco con la tradición de tener un referéndum o tener un gran proceso político que ya solo reproduce división y mala información, ¿no? Y solo comparto un poco esta observación. Muchas gracias. Tenemos al señor de la tercera fila también que quería hacer una pregunta. Si le acercan el micrófono, por favor. Buenos días. Cuando Art O'Leary habló acerca de los puntos básicos que conformaban una asamblea de ciudadanos, hizo hincapié en los temas correctos, la elección de miembros y los resultados. Dentro del proceso de elección de miembros recalcó la importancia de la aleatoriedad. Pero es que a una asamblea de ciudadanos se llega justamente porque hay una gran inconformidad por algún segmento de la población. ¿Qué garantías puede tener ese segmento de la población si justamente se eligen al azar
a las personas que van a debatir acerca de esos problemas que son tan específicos, ¿sí? De hecho, cuando mostró la estructura de la asamblea, ilustraba que un tercio, de hecho más de un tercio estaba conformado por políticos. Por ejemplo, solo por mencionar algo, si mi inconformidad es que considero que gran parte del presupuesto se está yendo hacia los salarios de los políticos que no siento que me representan, entonces, ¿qué garantías puedo tener en una aleatoriedad donde más de un tercio son justamente políticos? Perfecto, entiendo que Jane quizás pudiese abordar esta cuestión. La primera convención tenía un tercio de políticos. Y vimos a través de la investigación, usted es correcto, cuando tienes preguntas que tienen que ver cómo los políticos son elegidos o cómo son pagados, entonces sí van a tratar de hacer una influencia y eso no es buena idea. Pero después de la primera vez, todas nuestras asambleas desde el año 2016 han sido sin políticos, son la excepción de la última en Dublín. Así que solamente son ciudadanos dentro de la sala. Y luego la segunda parte de su pregunta tiene que ver con los ciudadanos. Es aleatoria a quien va a las invitaciones y ellos se voluntarían, pero después de esto se tiene que asegurar que hay personas que vienen de diferentes grupos. En algunos lugares, como en Reino Unido, también hacen una estratificación sobre la opinión. Por ejemplo, en Escocia, hacen como las personas votaron en el referendo independiente anterior. Pero eso es muy difícil de hacer porque estás imponiendo una decisión de la membresía. Así que en Irlanda lo mantemos, que lo hacemos por donde naciste en Irlanda o no naciste en Irlanda. 12% tiene que ser que lo que no nacieron en Irlanda, porque eso es lo que está en nuestro país ahora. Nuestro porcentaje tiene que ser agricultores o desempleados. Así es como nosotros estratificamos esta aleatoria y no los políticos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay dos preguntas más. Vamos a cerrar con estas dos últimas preguntas. Quizás las hacemos, las tomamos en conjunto y después devolvemos la palabra a nuestros expositores. Por favor. Hola, buen día. Hay algo que no entiendo, sí, de lo que planteabas últimamente y comparto igual acá la consulta que hace acá el estimado. Los resultados de estos encuentros ciudadanos, que bien señalan que son sin la participación política, finalmente, ¿quién toma estos resultados de las conversaciones? Que me imagino que saldrán propuestas que finalmente son leyes, que me imagino que lo tienen que hacer los políticos, en este caso de Irlanda. Entonces, claro, no tenemos la participación de políticos en la Asamblea Ciudadana, pero finalmente se toma todo lo que sale de la Asamblea Ciudadana, o también hay como un filtro que hace en este caso la política irlandesa. Sí, tomamos de inmediato la siguiente pregunta. Era ya la señora de la segunda fila. Buenos días, mi nombre es Hilda Gómez y en este momento estoy representando a la Unión Comunal. Y la realidad de las cosas es que me llamó la atención que este es un proyecto muy tentador. Me gusta todo lo que se está hablando en estos momentos en la sala, el trabajo que han realizado ustedes en su país, en sus sedes, es muy bonito, pero me llama la atención algo que ni los colegas lo han mencionado tampoco. Si bien es cierto, se requieren de grandes cambios, ¿cierto? Pero yo aquí tomé unos apuntes un poquitito patúa, que a lo mejor pueden ser muy simples, pero a mí me llama mucho la atención. Y es que este es un cambio muy interesante. Se mencionó que es un trabajo realizado con ciudadanos, políticos, estudiantes de estudios superiores. Pero mi consulta es, ¿por qué, si queremos cambio,
no se trabajan estos temas como talleres en alumnos de enseñanza media, así se trabajaría así se trabajaría el cambio en la cultura prácticamente desde la base y podrían desarrollar este gran proyecto inculcando las bases o fórmulas en nuestras generaciones que cada día están más agresivos, desinformados y con casi cero cultura social. Como ustedes bien dicen, la tecnología y las redes sociales son un fuerte referente, pero ¿cómo encantamos a nuestros adolescentes y jóvenes en este gran tema a nivel mundial? O sea, si queremos un cambio a todo lo que ustedes se refieren, yo creo que la base para nosotros es empezar a trabajar con los jóvenes. Y los jóvenes ya tienen su raciocinio desde los 14 años. Y así como hay talleres que la verdad de las cosas en los liceos no les sirve absolutamente para nada a los chicos, podrían inculcar este nuevo taller, porque estarían ayudando a su maduración social. Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. Quizás hay una tercera, ¿vale? Perfecto, la tomamos y yo después la sintetizo y les devolvemos la palabra al panel. Bueno, primero decir gracias a los organizadores, la Universidad Austral, la Municipalidad de Valdivia. Soy Luisa Solar y soy presidenta del Centro Cultural Las Ánimas y soy fundadora y presidenta de Fundación Alzheimer Los Ríos. Quiero decir que los expositores, bueno, ha sido un tema muy, muy interesante, la verdad, y también atractivo. Jane ahí tiene mucho sentido de humor que también se requiere para esta instancia. Creo que admiro mucho lo que decía, por ejemplo, Philip. ¿Cómo podríamos nosotros en un país en que con tanta carencia de recursos, cómo podríamos nosotros tener ese nivel de los ciudadanos para participar? O sea, que impresionante cómo nosotros podríamos, por ejemplo, acá yo encuentro que si se hace un llamado en nuestro país, no siempre va a estar el mundo rural, no siempre va a estar, como decía mi compañera acá, no siempre van a estar el tema de infancia, el tema de la adolescencia. Todo va desde ahí, el respeto va desde la casa. Entonces, cuando ya somos llamados, como se decía antes, desde la universidad, quizás pudiera ser un poco tarde. El tema de la salud mental hoy en día es extremadamente relevante y delicado. Nosotros vivimos en una ciudad en que el río es nuestro principal entorno y en ello, ¿cuántas personas hasta hoy en día han fallecido? En este último tiempo esto se ha acrecentado muchísimo. Entonces, decir de que nuestro país sigue en deuda en el tema de la salud mental, esencialmente, en el tema de los adultos mayores, en el tema del Alzheimer, que nosotros asistimos a cada asamblea para poner en el tapete esta importante tema, esta temática que necesitamos abordar y también sentirnos acompañados. Y así como Philip dice, yo puedo responder a futuro, nosotros sí nos vamos a poner en contacto seguramente con cada uno de ustedes para ver de qué manera nuestra fundación también podría recibir algún apoyo extranjero que de verdad lo necesitamos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por las preguntas. Yo me voy a permitir sintetizarlas para que así en nuestro panel las pueda responder directamente. La primera pregunta que hacía el señor básicamente dice relación con cómo el sistema político procesa las recomendaciones que emanan de la Asamblea Ciudadana. Si hay algún filtro, si se toman completamente, si hay estudios que muestran algún porcentaje de respuesta positiva o negativa. Esa sería la primera. La segunda, yo diría que más bien se relaciona con el impacto que tiene el trabajo de las asambleas ciudadanas fuera de las asambleas ciudadanas, fuera de ellas, es decir, cómo las asambleas ciudadanas impactan en la cultura democrática, cómo han impactado en la cultura democrática de
de Irlanda, pero también siento que esa pregunta tiene una parte donde se interpela a Philip en el sentido de cómo involucrar a la educación, ¿no?, para la ciudadanía en un proyecto de estas características. Y la tercera, me da la impresión que se resume bien en la cuestión de los recursos, cómo innovar para la democracia cuando los recursos económicos son limitados, ¿no? Si estas iniciativas pues, son factibles de realizar para una comuna como esta, que a lo mejor no tiene el presupuesto que podría tener el gobierno de Irlanda en el nivel central. Yo diría que esas son las tres cuestiones que están sobre la mesa. Y ahora entonces les devuelvo la palabra al panel para que quienes quieran contestar, pues lo hagan. Bueno, yo primero me gustaría contestar sobre cómo llevar a las aulas y a los niños desde tempranos. Yo pienso que, y no lo mencioné realmente en mi presentación, pero para mí esta es la cuestión central, no solo cómo conectar estudiantes con los procesos que están existiendo en todo el mundo, sino también experimentar adentro de las aulas, como por ejemplo, usar el sorteo adentro de un gobierno estudiantil, o olvidar el sorteo por un momento, un gobierno rotacional, que es también una idea indígena de muchas partes del mundo, de que como cada uno tiene la responsabilidad de no solo ser gobernado o participar, pero gobernar, ¿no?, adentro de la escuela. Y yo siento que hay muchos experimentos, y yo sé de una en Bolivia que es muy poderoso, donde usan la rotación. Cada estudiante practica, cada estudiante antes de terminar la escuela tiene que ser parte del gobierno. Y esta es su educación política, ¿no? ¿Por qué enseñamos la política en la escuela y por qué no solo hacerlo adentro, ¿no? Yo pienso que, y me imagino que en Chile hay muchos modelos de este tipo por la historia de movimientos estudiantiles que existen en su país. Esa es mi observación. Yo pienso que se puede hacer, se puede experimentar con varios tipos de modelos. Y eso es una de las cosas que estamos intentando hacer aquí, no solo con la universidad, sino con la educación básica en la ciudad de Nueva York. Gracias, Philip. Embajador Gleason, usted quería, entiendo, agregar algo. Muchas gracias. Yo quería agregar un par de cosas en estas preguntas excelentes. Quizá Jane puede hablar mucho mejor que yo de los resultados de lo que están sucediendo de nuestras asambleas de ciudadanos y cómo se lidera en nuestro parlamento antes de ir al parlamento irlandés como referéndum. Pero un punto que Art dijo anteriormente, estos temas que tiene en nuestro parlamento, las asambleas de ciudadanos mostraron una gran capacidad de descubrir una solución en la forma que los parlamentos nunca pudieron hacer. Y un ejemplo excelente de eso fue el tema de aborto en Irlanda. Los parlamentos no podían llegar a las posiciones por décadas, no solamente años. Y fue el primer asamblea aquí en Irlanda que hizo la forma. Inicialmente fueron muy escépticos de estos resultados. Esto no puede ser representativo de las personas irlandeses. Y luego tenía la misma posición que la asamblea, y luego votaron casi exactamente como lo hizo la asamblea. Así que una vez la asamblea está liderando y tocaron un tema de la forma que el parlamento luchaba. Estos puntos de involucrar los colegios y liceos es excelente y ha sido una gran prioridad para nuestras asambleas. El sábado pasado, Art estaba en el sureste para las asambleas de niños y jóvenes. Y eso muestra que nosotros estamos muy de acuerdo con la primera pregunta, que esto tiene que ser una prioridad, involucrar a los jóvenes también en estas iniciativas
que podemos ver sus pensamientos y sus experiencias. Y la última pregunta de hacerlo aquí en Chile, ¿podría funcionar aquí? El proceso actual después del plebiscito y que fue derrotado el 5 de septiembre fue fuertemente politizado y hay una falta de confianza en todos los lados acerca de los diferentes compromisos. Quizás se sintió bajo este contexto que tiene que ver elecciones para poder ir adelante para la siguiente convención o lo que venga después. Pero en el futuro, yo me sentiría, basado en nuestra experiencia en Irlanda, que la Asamblea de Ciudadanos tiene un rol muy importante. Y lo que sí podría hacer es que podría ayudar con un espíritu colaborativa, deliberativa dentro de una constitución para tener reformas. Creo que escuchaste de Art, Philip y Jane exactamente por qué se puede manifestarse cuando hay gente que está ahí que tiene con un espíritu cívico, con una mente abierta, como los políticos no tienen porque son elegidos y quieren defender su posición. Yo estoy en Chile ya hace 3 años y medio y constantemente yo puedo ver el espíritu cívico en todas las áreas. Solo tiene que ponerlo a prueba en institutos como esto o institutos como asambleas de ciudadanos y se va a asombrar de los resultados increíbles que pueden tener estas asambleas de ciudadanos. Lo voy a dejar ahí. Gracias. Sí. Jane. Yo solamente voy a estar de acuerdo con lo que dijo Paul. Absolutamente. Ahora lo que está sucediendo, el informe va a un comité de partidos. Ellos deciden si quieren tener un referéndum, si es un tema de constitucional o tener una legislativa. Por ejemplo, la ley de clima. Y ellos llevarán un referéndum y también a lo que es legislación de igualdad. Ellos decidieron en ambos. Hoy en día están grandemente de acuerdo con el clima. El Parlamento en cuanto a la ambición de las emisiones de agricultura, porque la agricultura es un interés tan grande en Irlanda. Ellos pasaron una ley de clima en cuanto a la emergencia y como Paul dijo, el aborto fueron ampliamente acordado que fue dado por la Asamblea de Ciudadanos. Sí, yo diría cualquier persona que tiene interés para jóvenes y niños deberían ver la Asamblea de Biodiversidad de Jóvenes que están trabajando en este momento. Niños de 7 a 16 años. Así que es una edad muy amplia y también diferentes edades de colegiatura que se involucran en diferentes comunidades escolares. Solamente para decir la falta de recursos, a nosotros nos dijeron en Irlanda al principio, los canadienses se lo hicieron, pero ellos son ricos. Art hizo la primera con menos dinero, pero como 2 semanas detrás estaba en Estonia, que es un país europeo mucho más pobre, y ahí también ellos tenían una asamblea de clima. En Finlandia, en áreas de gobiernos locales donde tienen grandes desafíos de grandes distancias, el norte de Finlandia y Suecia hasta el círculo ártico, así que es un poquito ir hacia la Patagonia, yo supongo. Colocando pequeños eventos, no tienen que ser bastante caros. Autoridades locales en Europa están encontrando los recursos para financiar esto, si no tienen que ser tantos recursos. Hay muchas formas de poder trabajar esto. Muchas organizaciones en Europa que ayudan a los gobiernos locales para realizar esto. Pensar cómo hacerlo con los diferentes recursos en una forma efectiva. Muchísimas gracias por las respuestas, por las preguntas, por la participación. Yo no quisiera cerrar esta primera parte de la actividad sin un fuerte aplauso para nuestro panel. Agradecemos sinceramente toda vuestra ayuda, vuestra colaboración.
en difundir estas ideas que son tan valiosas para un debate que es imprescindible acerca de cómo fortalecer nuestros mecanismos de participación democrática. Despedimos entonces a nuestro panel virtual. Ahora vamos a un receso, a un coffee break que nos está esperando al costado de esta sala para continuar con una segunda parte a cargo de Tomás González, que es director de la Fundación Tribu, que es la única organización en Chile que ha llevado a la práctica una iniciativa de estas características en alianza con el Senado de la República y la Asociación de Municipalidades. Así que les pido por favor que se acerquen al costado de la sala donde está servido el café y nos volvamos a encontrar en 20 minutos. Eso. Oh, no. ¿Me ven? Pero ya cortaste, ¿no? No, I would like just to say thank you. Thank you for everything. And yeah, happy to collaborate. So bye bye and see you soon. Chao. ¿Me escuchas? Nancy, muchas gracias por la traducción.